Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Julieta Belén Castro, soy estudiante en la carrera de Educación Primaria en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 53 de la localidad de Leu. Y bueno, hoy les propongo analizar una película. La película que vamos a analizar se llama Campeones. Está dirigida por Javier Fesser y publicada en el año 2018. ¿Por qué utilizamos esta película? Bueno, para pensar juntos algo que no es tan simple como parece. ¿Qué significa realmente incluir? A través de esta historia analizaremos algunos conceptos fundamentales para pensar una escuela que garantice el derecho a la educación de todos los estudiantes. La película narra la historia de Marcos Montes, entrenador profesional de básquet, que es condenado a 90 días de trabajo comunitario por conducir borracho. Y ese trabajo consiste en entrenar a un equipo de básquet integrado por personas con discapacidad intelectual, en la asociación llamada Los Amigos. Lo que en principio parecía un castigo, termina transformándose en una experiencia que modifica profundamente sus ideas, prejuicios y forma de comprender a las personas. A lo largo de este recorrido articularemos distintas escenas de la película con aportes de Norberto Bollino, Carla Leán Vega, María José Borsani y los documentos sobre educación inclusiva elaborados por la Dirección General de Cultura de Educación y el grupo Artículo 24. Para comenzar, les proponemos una pregunta. ¿Qué entendemos cuando hablamos de inclusión? ¿Alcanza con que todos los estudiantes estén presentes dentro de la misma aula? ¿O la inclusión implica algo más profundo? Primer bloque. Del paradigma de la simplicidad al paradigma de la complejidad. Cuando Marcos llega al equipo por primera vez, se encuentra con una situación completamente diferente a la que esperaba. Los jugadores no siguen sus indicaciones, hablan durante las actividades, se distraen y participan de manera que él no comprende. Frente a esta situación, Marcos concluye rápidamente que el problema está en ellos. Considera que no son capaces de aprender ni de convertirse en un verdadero equipo. Esta forma de interpretar la situación puede relacionarse con lo que Norberto Bollino denomina paradigma de la simplicidad. Retomando los aportes de Edgar Morin, el autor explica que este paradigma intenta comprender la realidad reduciéndola a una sola dimensión. Los fenómenos complejos se explican mediante causas simples. Los problemas educativos son atribuidos exclusivamente al alumno. Desde esta mirada, cuando un estudiante no aprende, la dificultad parece encontrarse únicamente en él. Bollino cuestiona esta perspectiva y propone pensar desde el paradigma de la complejidad. Este paradigma reconoce que los fenómenos educativos son multidimensionales. En ellos intervienen factores sociales, culturales, institucionales, pedagógicos, familiares y subjetivos. Por eso, no es posible comprender una situación observando solamente al estudiante. Es necesario analizar toda la trama de relaciones que participan en la construcción de esa realidad. A medida que avanza la película, Marcos comienza a descubrir justamente esa complejidad. Empieza a conocer las historias, los intereses, las capacidades y proyectos de vida de cada integrante del equipo. Descubre que detrás de aquello que inicialmente percibía como limitaciones, existen personas con múltiples potencialidades. La película nos invita a preguntarnos, ¿cuántas veces en el aula atribuimos las dificultades únicamente al estudiante sin revisar nuestras propias prácticas de enseñanza? Segundo bloque. Cada cerebro, un mundo diferente. Carla Leán Vega sostiene que cada cerebro procesa la información de manera diferente. No existen dos personas que aprendan exactamente igual. Cada individuo posee una estructura cerebral única, construida a partir de factores biológicos, experiencia de vida, vínculos, oportunidades educativas y contextos culturales. La autora desarrolla el concepto de diversidad cognitiva para explicar que cada sujeto posee formas particulares de percibir, comprender y resolver problemas.
Desde esta perspectiva, las diferencias no constituyen un problema. Por el contrario, representan una riqueza para la sociedad. También introduce el concepto de neurodiversidad. La neurodiversidad reconoce que existen múltiples formas válidas del funcionamiento neurológico. Condiciones como el autismo, la dislexia o el TDAH dejan de ser interpretadas exclusivamente como déficits para ser comprendidas como expresiones de la diversidad humana. La película muestra claramente esta idea. Cada integrante del equipo aprende, participa y se relaciona de manera diferente. Algunos necesitan más tiempo, otros requieren apoyos específicos, otros encuentran mejores resultados a través de las experiencias prácticas. La enseñanza inclusiva implica reconocer esta diversidad y generar propuestas flexibles capaces de responder a ellas. Como docentes, esto nos invita a abandonar la idea de que todos deben aprender de la misma forma y al mismo tiempo. Tercer bloque. Del modelo médico al modelo social de la discapacidad. Uno de los conceptos centrales de la educación inclusiva es el modelo social de la discapacidad. Históricamente, las personas con discapacidad fueron comprendidas desde diferentes modelos. El modelo de prescindencia las consideraba personas sin valor para la sociedad. El modelo médico interpretaba la discapacidad como un problema individual que debía corregirse mediante tratamientos y rehabilitación. Desde esta perspectiva, el foco estaba puesto en el déficit de la persona. La película refleja esta mirada cuando Marcos utiliza expresiones discriminatorias y considera que los integrantes del equipo son incapaces de actuar autónomamente. Sin embargo, los documentos como la Dirección General de Cultura y Educación y del Grupo Artículo 24 presentan una perspectiva diferente. Desde el modelo social, la discapacidad surge de la interacción entre las características de una persona y las barreras presentes en el entorno. Esto significa que muchas de las dificultades no provienen de la persona, sino de una sociedad que no contempla la diversidad. Cuando se eliminan las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales o pedagógicas, aumenta la posibilidad de participación. La discapacidad deja entonces de ser entendida como un problema individual para convertirse en una responsabilidad colectiva. La transformación más importante de la película ocurre cuando Marcos deja de mirar el diagnóstico y comienza a reconocer personas. Cuarto bloque. De la integración a la inclusión. María José Borsani realiza una distinción fundamental entre integración e inclusión. La integración supone que el estudiante debe adaptarse al sistema educativo existente. La escuela permanece prácticamente igual. Son los estudiantes quienes deben realizar el esfuerzo para ajustarse a las normas, tiempos y forma de enseñanza establecidas. La inclusión plantea exactamente lo contrario. Es la escuela la que debe transformarse para responder a la diversidad de los estudiantes. No se trata de incorporar personas diferentes a una estructura rígida. Se trata de construir instituciones capaces de reconocer y valorar las diferencias. En los primeros entrenamientos, Marco intenta que todos respondan de la misma manera. Exige comportamientos estandarizados, busca que el equipo se adapte a sus reglas y los resultados son escasos. Cuando comienza a escuchar, observar y modificar sus estrategias, aparecen los verdaderos aprendizajes. La película muestra que la inclusión no consiste únicamente en compartir un espacio físico, sino que implica garantizar presencia, participación y logros para todos los estudiantes. Quinto bloque. Las barreras y los apoyos para el aprendizaje. La educación inclusiva propone reemplazar la idea de necesidades educativas especiales por el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras pueden ser físicas, comunicacionales, culturales, didácticas o actitudinales. Muchas veces las barreras más difíciles de eliminar son los prejuicios. En Campeones observamos constantemente cómo los personajes enfrentan
expectativas negativas de parte de otras personas. Son juzgados por aquellos que supuestamente no pueden hacer. Sin embargo, cuando reciben apoyos adecuados, logran participar activamente y desarrollar sus capacidades. Los apoyos constituyen herramientas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades. No son privilegios, no implican disminuir las exigencias. Por el contrario, permite que cada persona alcance su máximo potencial. Esto nos recuerda que una enseñanza justa no es aquella que ofrece exactamente lo mismo a todos. Una enseñanza justa es aquella que brinda a cada estudiante lo que necesita para aprender. Sexto bloque: el trabajo colaborativo y la escuela inclusiva. Los textos analizados coinciden en que la inclusión no puede sostenerse de manera individual, requieren de un trabajo colaborativo. Participan docentes, equipos directivos, familias, equipos de orientación, profesionales de apoyo y la comunidad en general. Nadie educa solo, nadie aprende solo. La película refleja esta idea permanentemente. Los logros de los equipos no son solo el producto del esfuerzo individual de una sola persona, sino que son el resultado de vínculos construidos colectivamente. Del mismo modo, las escuelas inclusivas necesitan construir redes de apoyo que permitan acompañar las trayectorias educativas de todos los estudiantes. Séptimo bloque: la trayectoria educativa inclusiva y la corresponsabilidad pedagógica. Hasta acá hemos visto que la educación inclusiva implica reconocer la diversidad, eliminar barreras y generar apoyos que permitan la participación en el aprendizaje de todos los estudiantes. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿quién es el responsable de garantizar estos procesos de inclusión? La resolución 1664-17 de la provincia de Buenos Aires nos ofrece una respuesta clara. La inclusión no es responsabilidad exclusivamente de un docente, de un equipo de orientación o de un profesional especializado. Por el contrario, constituye una responsabilidad compartida por todos los actores que forman parte del sistema educativo. La normativa introduce el concepto de corresponsabilidad pedagógica, que implica que las decisiones vinculadas a la trayectoria educativa de un estudiante deben construirse colectivamente. Participan en este proceso los docentes, el equipo directivo, los equipos de orientación escolar, los docentes de educación especial cuando corresponde, las familias y los propios alumnos. Esta idea aparece reflejada en la película Campeones. Al comienzo de la historia, Marcos considera que el éxito o el fracaso del equipo depende exclusivamente del trabajo como entrenador. Cree que debe resolver cada situación por sí solo y que es el único responsable de enseñar. Sin embargo, a medida que avanza la película, comprende que los logros alcanzados son producto de una construcción colectiva. Julio, la familia, los compañeros y los propios jugadores participan activamente de este proceso. Cada uno aporta algo valioso para que el equipo crezca y pueda enfrentar nuevos desafíos. De esta manera, la película nos muestra que los aprendizajes más significativos se producen cuando existe trabajo colaborativo y cuando todos los integrantes de una comunidad asumen responsabilidades compartidas. La resolución también plantea que las propuestas pedagógicas inclusivas no deben construir currículos paralelos ni reducir contenidos. Incluir no significa enseñar menos, significa buscar estrategias, recursos y apoyos que permitan a todos los estudiantes acceder a los mismos saberes desde diferentes caminos. En este sentido, la educación inclusiva implica dejar de preguntarnos qué le falta a un estudiante para adaptarse a la escuela y comenzar a preguntarnos qué necesita la escuela para garantizar que todos puedan aprender. La resolución nos recuerda que la inclusión no depende únicamente de la voluntad individual de algunos docentes comprometidos. Requiere acuerdos institucionales, trabajo colaborativo,
participación de las familias, acompañamiento de los equipos especializados y decisiones políticas que garanticen el derecho a la educación. Al igual que sucede en la película Campeones, una verdadera inclusión solo puede construirse colectivamente, porque cuando una comunidad trabaja unida, las barreras comienzan a desaparecer y las oportunidades de aprendizaje se multiplican para todos. Después de recorrer estos autores y estas escenas, me gustaría dejarles una última reflexión. Durante gran parte de la película, Marcos intenta cambiar a las personas. Al finalizar la película, comprende que quien necesita cambiar era él. Tal vez ese sea el mayor aprendizaje que nos deja la película Campeones. Y quisiera cerrar con algunas preguntas para que sigamos pensando sobre nuestra práctica docente. ¿Nuestras aulas eliminan barreras o las producen? ¿Planificamos todo desde el comienzo o hacemos adaptaciones cuando aparecen las dificultades? ¿Miramos primero el diagnóstico o las posibilidades de cada estudiante? Como vimos a lo largo de esta capacitación, pasar de la integración a la inclusión implica transformar la escuela y no esperar que los estudiantes cambien para adaptarse a ella. Gracias por su atención.